¿Listo? Ya comenzaron a llegar. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Están llegando. Guillén, Valeria, Valentina. Hola, teacher. ¿Listo? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Escucho, no escucho. Listo. Buenos días, teacher. Buenas tardes, vamos a esperar un minutico, 2 minuticos para que las demás personas ingresen. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a hacer una cosa antes de empezar la clase. Las personas que estamos acá, me van a encender todo el mundo las cámaras. Necesito saber si están en cuerpo presente. Listo, entonces, veo que no están utilizando el uniforme. Por ejemplo, Camila, mi Brenda. Teacher, es que yo no estoy en la casa, pero yo hablé con el teacher Jorge y me dijo que no importaba. Listo. Entonces necesito, por ejemplo, a Guillén, a Angie, a Juanita, a Andrés, que me enciendan las cámaras, por favor. ¿Sí? Les digo un chiste. Listo. Sí, ya después la pueden apagar, pero, por ejemplo, a Guillén, ahí está. Con su uniforme, ya aquí lo veo. Valentina, por favor, lo mismo Isaac, lo mismo, no sé quién es JM. Y lo mismo, Bel, para saber quiénes son los que están, con los que estamos trabajando. Ah, listo, por ejemplo, ahí está de la voz. Bel se está tratando de conectar, ahí se entró. Listo. Muy bien. Por favor, enciende tu cámara, Bel, no sé, para saber quién es. Ingresa. Soy yo, sino que se me desconfiguró el... No, tranquila, no hay ningún problema. Necesito saber es quiénes son las personas que estamos. Listo. Listo, muy bien. Listo, ya. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, señor Andrés Rodríguez, puede dejar de comer y vamos a empezar la clase. ¿Listo? Sí, señor. Por eso los pedí que encendiéramos la cámara. Como título, operaciones con vectores. Ahí está, Ismael. Listo. Muy bien. Bien. ¿Con qué, teacher? Con vectores. Operaciones con vectores. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de forma geométrica, ya después lo haremos de forma analítica. En este caso, vamos a utilizar solamente los atributos geométricos, es decir, líneas, en este caso las rectas, y vamos a dibujar perfectamente las operaciones con vectores. Entonces, en este caso, la primera operación que vamos a conocer va a ser la adición. ¿Listo? La adición de vectores. Muy bien. Entonces, por favor, cerrar los micrófonos. Ya saben que estas clases no pueden tener los micrófonos abiertos a menos de que les pida la palabra. Entonces, antes de comenzar, voy a dejar una cosa clara y es lo siguiente. Por ejemplo, voy a dibujar este vector de la siguiente forma. Por ejemplo, yo voy a dibujar un vector de 3 centímetros.
Y lo voy a dibujar de esta forma. No vayan a hacer esto cuando vayan a dibujar un vector. Como todo vector tiene un sentido, debe tener una flecha. La flecha no la van a dibujar acá, de esta forma, en donde termina el segmento. No lo hacen ahí. ¿Cómo lo hacen? Desde ahí van a partir para hacer la flechita. De esta forma. Es decir, que si ustedes toman la regla, va a medir toda la flecha o todo el vector 3 centímetros. ¿Listo? Esto es muy importante para cuando hacemos operaciones con vectores. ¿Listo? Que los vectores midan lo que es. En este caso, si pudiéramos decir que el vector A mida 3 centímetros. ¿Listo? En magnitud, obviamente. ¿Listo? Entonces es importante dejar esto muy, muy claro. ¿Cómo dibujar el vector? Listo. Dicho esto, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo 2 o más vectores, yo los puedo sumar. ¿Cómo así? ¿Cómo puedo sumar líneas? Si tan solo son flechas en un plano. Se va a realizar de la siguiente forma. Entonces, vamos a borrar eso, solo para como un ejemplo. Y vamos a dibujar el siguiente vector. Van a dibujar un vector totalmente horizontal, orientado en la horizontal, puede ser de 3 centímetros. ¿Listo? Y lo mismo, dibuje la recta, mide 3 centímetros y desde donde termina, pues le hago su respectiva flecha, indicando que eso es un vector. ¿Listo? Teacher, ¿lo puedo repetir? ¿Un vector de qué medida, teacher? Ya lo coloco acá, 3 centímetros. ¿Listo? Puede ser de 3 centímetros, pero la orientación tiene que ser totalmente horizontal y va a ir en este sentido. ¿Listo? De izquierda a derecha. ¿Listo? Es importante esta parte. Listo. Tenemos ese vector y lo vamos a llamar vector A. Aquí original, ¿no? El vector A. Ahora, en ese mismo sentido, en esa misma dirección, vamos a dibujar otro vector. Por ejemplo, el vector B, que mida 2 centímetros. ¿Listo? Entonces, este vector va a medir 2 centímetros y va a ser el vector B. ¿Listo? Vector A mide 3 centímetros y el vector B mide 2 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos dicen que vamos a sumar esos dos vectores. Vamos a hacer la suma del vector A más el vector B. Y se denota de esta forma. A más B. El vector A más el vector B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? Escuchen muy atentos. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar nuevamente el primer vector, es decir, el vector A. ¿Listo? Lo dibujamos nuevamente, con la misma dirección y con el mismo sentido. No vamos a modificar eso. ¿Listo? 3 centímetros. Nuevamente, hacemos nuestra línea y lo dibujamos. Y lo denotamos de esta forma. ¿Listo? Ahora, enseguida vamos a hacer lo siguiente. En donde termina el vector A, vamos a colocar el origen del vector
B. Es decir, vamos a mover este vector hacia acá. Y lo vamos a colocar con la misma medida, que en este caso serían 2 centímetros. De esta forma, ya me quito. De esta forma, ¿sí? Siguiendo. Este es el vector B. Vean pues que mantiene la misma dirección y el mismo sentido que tiene este vector, ¿sí? Entonces, debe mantener sus características, como dirección y sentido en este caso. Bien. Por último, vamos a ver lo siguiente. Y es que nosotros podemos trazar, yo lo voy a trazar acá arriba para no borrar esto. Es el vector resultante entre estos dos vectores. En este caso, el vector A más el vector B. Va a ser una línea totalmente recta horizontal. Entonces la vamos a trazar desde el punto de origen hasta donde termina el punto B. Vamos a trazar ese vector y lo vamos a trazar en otra dirección. ¿Tengo por acá la regla? No. Y lo mismo, se traza la línea y trazamos el vector de esta forma. ¿Listo? A este vector lo vamos a nombrar con otra letra. Puede ser R, que denota ser la resultante. ¿Listo? El vector resultante de la suma entre el vector A y el vector B es este de acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Señor, ¿Listo? Es bastante sencillo, sobre todo si se encuentra en las horizontales. Entonces, para tenerlo en cuenta cuando veamos velocidades, esta parte, ¿listo? Solamente se suma, se coloca al final del primer vector el origen del otro vector y se traza un nuevo vector desde el origen hasta el final del segundo vector. ¿Listo? Y se marca, se denota con otra letra que sea diferente al vector A o al vector B. En este caso va a ser la R, que es la resultante. ¿Listo? Espero que ya hayan anotado esta parte. Bien. Vamos a seguir. Y entonces, bueno, profe, pero acá solamente vemos cuando están en sentido, de izquierda a derecha, y están orientados de forma horizontal. Pero nosotros sabemos que hay vectores que están orientados ya sea hacia arriba, están inclinados o hacia abajo, etcétera, etcétera. Hay muchísimas posibilidades. ¿Cómo hacemos para sumar? Entonces, este es un caso especial en el que se encuentra horizontalmente. Por lo general, vamos a utilizar el siguiente procedimiento para sumar vectores. ¿Listo? Este solamente se hace cuando son horizontales. Y para explicar cómo es que se realiza la suma. Entonces voy a borrar. Espero que ya hayan tomado nota. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, se me ocurre pensar que hay un vector orientado horizontalmente. Puede ser de 3 nuevamente, no me importa. De 3 centímetros, el vector A. Y el vector B va a ser totalmente vertical, va a ir hacia arriba.
¿Listo? Este es el vector B. Y coloquémosle una distancia de 2 centímetros. ¿Listo? Que mida 2 centímetros. Muy bien. Como pueden ver, ya las direcciones son diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso vamos a utilizar la regla del paralelogramo. Y vamos a tratar de formar un paralelogramo con estos dos vectores como lados. Y vamos a hacer la respectiva operación. Siempre tenemos que indicar qué es lo que vamos a hacer. En este caso va a ser A más B. ¿Sí? Para indicar qué es lo que se está haciendo. Porque podemos hacer restas, multiplicaciones entre vectores. En este caso es A más B, nuevamente. Entonces vamos a hacerlo en esta parte. Lo primero que vamos a hacer es dibujar este vector, al vector A, nuevamente orientado de la misma forma y con el mismo tamaño. En este caso, que mida 3 centímetros. De esta forma. Y va a ser el vector A. ¿Listo? Hacemos nuestro origen acá. Este es el origen, este puntico, donde empieza el vector. Y después, lo que podemos hacer, lo que hacemos es colocar este vector de forma tal que sus orígenes coincidan. Es decir, este vector lo vamos a colocar acá. Y va a estar orientado de la misma forma, con el mismo sentido y con el mismo tamaño. No se modifica nada de eso. Entonces, vamos a hacer hacia este lado. Y va a tener 2 centímetros. ¿Listo? Ahí. Para que se vea. ¿Listo? Y lo señalizamos, el vector B. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué hacemos después? Lo que se hace comúnmente es colocar este vector, el origen de este vector, al final de este vector, del vector B, acá arriba, con las mismas propiedades, en sentido, dirección y magnitud. Nuevamente trazamos nuestro vector y lo señalizamos. Podemos decir otra vez que es el vector A. Y lo mismo hacemos al otro lado. Es decir, que al final del vector A se colocaría el origen del vector B. ¿Listo? Se colocaría y se marcaría. ¿Listo? Y como pueden ver, nos queda un paralelogramo. Recordemos que el paralelogramo es aquel que tiene dos pares de lados paralelos. A con A, en este caso serían estos lados serían paralelos y estos lados serían también paralelos. Listo. Entonces ya tenemos nuestra configuración. ¿Qué se hace ahora? En el punto en donde, por ejemplo, A, nos movimos hacia acá y nos desplazamos hacia arriba, acá, en el punto final, en donde coincidan las dos puntas del vector, vamos a trazar un punto. Y después vamos a realizar o trazar el vector desde el origen hasta ese punto. De esta forma. ¿Listo? De esta forma. Lo mismo, trazamos nuestro vector. Hacemos la flecha indicando que es el vector y le colocamos la letra R de resultante con su flecha arriba, indicando que es un nuevo vector. Ay, Mariana, hace rato contestó. ¿Listo? Muy bien. De esta forma es como se suma dos vectores que van en direcciones
y que van en dos direcciones diferentes. En este caso, A y el vector A y el vector B, en donde la resultante o el vector que es resultado de esta suma es este que se encuentra en verde. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. No, señor. Esto es bastante sencillo. Ahora, veamos algunas propiedades sobre lo que acabamos de hacer. Porque por lo general, como ya vamos a ver, pues esto se utiliza muchas veces, pero cuando tengamos más de dos vectores, puede ser 3, 4, 5 o 6 vectores, pues no le vamos a realizar todo el paralelogramo. Vamos a utilizar una propiedad que sale a partir de lo que acabamos de hacer. Veamos lo siguiente. Llegamos con el vector A y le sumamos el vector B. Llegamos a este punto. Es decir, que nos dio nuevamente la resultante. La voy a colocar por acá. Por acá. Nos dio una resultante. ¿Sí? Pero ahora observemos lo que pasó arriba. Fuimos con el vector B y después avanzamos hacia la derecha. Es decir, tomamos el vector A. ¿Y qué pasó? Nuevamente llegamos a ese punto. Es decir, nos dio nuevamente la resultante. Por favor, anotar esto en el cuaderno. Esto nos quiere decir algo. Y es que no importa qué camino tomemos, ya sea A más B, es decir, tomamos este y después le agregamos este, o B más A, es decir, tomamos el vector B y después le agregamos el vector A, nos va a dar la misma resultante. Esto se traduce a lo siguiente, que ahora en adelante yo solamente vamos a utilizar solamente uno de estos dos caminos y no vamos a dibujar todo el paralelogramo. ¿Listo? Solamente vamos a dibujar uno de estos dos lados para que nos quede más simple, más básico y en vez de realizar todo el paralelogramo. ¿Listo? Por favor, anotar esto en el cuaderno. ¿Listo? Un poco más claro, podemos hacer lo siguiente, para que nos quede con estipular una ley. ¿Listo? Una de las propiedades de la suma de vectores. Entonces, es decir, que esta suma es una suma conmutativa, en donde no importa el orden de los factores en la suma. Me va a dar igual. A más B es igual a B más A. ¿Listo? Entonces, es conmutativa. ¿Listo? Muy bien. Listo. Voy a borrar esta parte. Y vamos a ver, digamos, esta era una propiedad, vamos a ver otra propiedad. Espero que ya hayan copiado esta parte. Solamente dejar esta parte de acá abajo. ¿Listo? Ahora, No, teacher, no copié. ¿cómo? Me faltó terminar de copiar el cubo. El cuadrado lo terminas después. ¿Listo? Lo importante es esta parte, donde me demuestra que no importa el orden como se sumen los vectores, me va a dar la misma resultante. ¿Listo? Ahora, podemos pensar lo siguiente, y lo vamos a hacer de forma analítica. Tenemos el vector A, tenemos el vector B, y tenemos un nuevo vector, el vector C. Y los vamos a sumar. Vamos a sumar estos tres vectores. ¿Listo? Vector A, vector B y el vector C. Podemos hacerlos de dos formas. La primera es
de la siguiente forma. Primero, sumaría los vectores B y C, y después a ese nuevo vector le sumaría el vector A. Pero yo también puedo hacer lo siguiente. Y es sumar los vectores AB y al resultado sumarle el vector C. Esto se puede hacer. ¿Sí? Está dentro de lo que hace la conmutativa. A esta ley, ustedes ya la conocen y es la propiedad de... Es una propiedad asociativa. ¿Listo? Asociativa. Es decir, puedo sumar 3 vectores, pero me toca hacerlo por dos, en este caso lo puedo hacer por dos lados, de dos formas. Sumando B y C primero, o sumando A y B inicialmente, y a los resultados sumarle el vector que falta. En este caso sería C. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Vamos a ver un ejemplo de esta. Vamos a sumar 3 vectores. ¿Listo? Voy a borrar esta parte ya. Bajar esto. Vamos a tratar de dibujar vectores chicos. Entonces, por ejemplo, que el vector A mida 2 centímetros. Puede ser horizontalmente. ¿Sí? Este mide 2 centímetros, el vector A. Sí. Listo. Ahora, el vector B puede ser nuevamente 2 centímetros de forma vertical. De 2 centímetros. Y el vector C lo vamos a hacer de esta forma. Puede estar inclinado. Y se me olvidó darle el tamaño. En este caso puede ser 2. Que todos tengan la misma magnitud. 2 centímetros. Y sea el vector C. ¿Listo? Muy bien. Vamos a borrar esta parte, ya que de la mayoría no todo. Y vamos a realizar la suma. Podemos sumar A, después B y por último agregarle C. ¿Listo? De esta forma. Primero vamos a sumar estos dos vectores y al resultado sumarle C. A ver qué ocurre. ¿Listo? Bien. Empecemos nuevamente. ¿Cómo? Vamos a trazar primero el vector A. No le modificamos sus propiedades. 2 centímetros. Nuevamente. Su flechita bien colocada. Y este es el vector A. Y como ya aprendimos anteriormente, pues ya no es necesario dibujar todo el paralelogramo, sino colocamos al final del vector A el origen del vector B. En este caso, de esta forma. Nuevamente, sin cambiar las propiedades de ese vector. Es decir, magnitud, dirección o sentido. Listo. El vector B. Ahí está nuestro punto, donde termina. ¿Qué se hace después? Pues finalmente, lo que hacemos es dibujar
el vector resultante de A más B desde el origen hasta este punto final. Y este es nuestro, digamos que puede ser un vector resultante, llamémoslo de otro nombre, puede ser D. ¿Listo? No me interesa. D. ¿Listo? Pero tan solo hemos hecho esta parte. Nos falta sumarle el vector C. Entonces, ¿qué se hace? Observemos que este vector C es nuevo y es la suma de A más B. Por lo tanto, lo vamos a dibujar aparte. De esta forma. Entonces, ¿qué se hace? En sus casos van a hacer lo siguiente. Tal vez se me borre por lo que es los marcadores son borrables y tengo que arrastrar la regla, la escuadra. Lo que ustedes van a hacer es arrastrar la regla o la escuadra de forma tal de que cuando vayan a dibujar el vector tenga la misma dirección. ¿Listo? Y después miremos el tamaño, que sería aproximadamente 14. 14, perfecto, casi. ¿Listo? ¿Listo? El vector D. Muy bien. Tan solo he movido este vector a una nueva posición. ¿Por qué? Porque necesito sumarlo con el vector C. ¿Qué hago? En este caso, hago lo mismo que estábamos haciendo con estos. Al final de este vector, comienzo a dibujar el origen del segundo vector sin dañar sus propiedades. En este caso, ¿cómo lo hago? Nuevamente, arrastro la regla de forma tal de que no vayamos a modificar las propiedades. Y trazamos que en este caso mide 2 centímetros. Y entonces, este es el vector C. Vean que aquí se borra. ¿Listo? El vector C. Bien. D y C. Y aquí está nuestro origen, nuestro punto final. Como pueden ver, el vector D y el vector C se están dirigiendo a un nuevo punto. En este caso, lo que hacemos es dibujar una recta desde el origen hasta ese punto. Muchas veces nunca va a coincidir, digamos, con la recta que estamos dibujando, sino que puede estar más hacia acá o más hacia allá. Es decir, con una dirección diferente. En este caso, al parecer, esta dirección coincide con la dirección, pero no totalmente. Van a ver por qué. Y este vector es la resultante. ¿Listo? Este vector es la resultante de la suma de los tres vectores, A más B más C. ¿Listo? Si lo hubiéramos hecho por el otro camino, es decir, sumando estos dos, nos tiene que dar esta misma resultante, ¿sí? Con la misma dirección y con la misma magnitud. Porque se conservaron las mismas propiedades de todos los vectores en todo momento. No hemos modificado nada de eso. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre la suma de vectores? No, Señor. señor. Listo, muy bien. Entonces, para el día viernes, colgaré un video con la otra operación, que es la sustracción de vectores, y se les deja una actividad. Esa actividad va a estar adición y sustracción. Y nuevamente, si hay algún inconveniente, algún problemita, igual yo voy a dejar, digamos, son guías, no guías, sino ejemplos sobre la suma de vectores, cómo debe hacerse, con la regla del paralelogramo, con el inicio y final y cómo se dibuja. ¿Listo? Esto es un tema muy delicado porque como son métodos gráficos,
Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se dibuja cada vector sin que pierdan las propiedades. ¿Listo, chicos? Es que no entendí cómo se hacía esa recta ¿Está? del punto al punto. Sí, señor. Las resultantes siempre se va a dibujar desde el origen hasta el final de donde termina del último vector que se colocó, en este caso sería C. En este caso, la resultante de A más B es esta de acá. ¿Sí? Solamente que la denoté con la letra D para no confundirla con esta. ¿Sí? Pero esta también es una resultante de esta suma. ¿Listo? Desde el origen hasta el final desde la último vector que colocamos. ¿Listo? Igual, si yo hubiera hecho de forma contraria B más A, pues me daría nuevamente este mismo vector. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. No, señor. Bien, este es el momento para que preguntemos. ¿Listo, chicos? Chicos, vamos a hacer nuevamente la actividad que inicialmente hicimos. Van a prender todos las cámaras para saber si están en cuerpo presente, por favor. Espero que André ya no esté. Listo, más. Listo. Muy bien, ahí están la mayoría. Valentina, Guillén. Listo. Y Fabiana Muñoz. Muy bien. Con su cachuchita. Listo, chicos. Bueno, la mayoría cumple. Es decir, que sí. Listo. Lo mismo. Vuelvo a repetir, mañana tienen clase de geometría, se les deja una guía. ¿Sí? Se les va a dejar una guía y el viernes se les deja un video con una guía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta nuevamente? Yo soy muy cansado con esto. No, señor. No, señor. ¿Listo? ¿Entendido? Perfecto. Perfecto. ¿Listo? Todo el mundo tiene material, por ejemplo, compás, escuadras y reglas. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, bien. Sí, porque mañana la van a necesitar para la guía de geometría. ¿Listo? Entonces, para que no tengamos dificultades en eso. Listo, chicos. No siendo más, esta es lo último que vamos a hacer por el día de hoy. ¿Listo? Muy bien, chicos. Nos veremos dentro de 8 días nuevamente con física. ¿Listo? Vamos a seguir viendo el viernes vamos a ver resta, la sustracción. Dentro de 8 días vamos a ver multiplicación de un escalar con un vector. Y seguiremos con la forma analítica de los vectores. Es decir, ya les vamos a dar sentidos mediante el plano cartesiano. ¿Listo? Utilizando el plano cartesiano. ¿Listo? Para que nos vayamos mentalizando o refrescando las ideas del plano cartesiano. Horizontal X, verticales Y. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Nos veremos dentro de 8 días. Chao, chicos. No. Chao, teacher. Listo, chao. Que estén bien.